Siendo sinceros, todos hemos visto 1000 pelis donde hacen esta maniobra. ¿La hemos hecho? No. Yo, por ejemplo, nunca la he tenido que hacer, ¿no? ¿Nunca? No, nunca. Yo no sabría ni cómo hacerla. Claro. Entonces, la famosa maniobra Heimlich, ¿cómo se hace? Mira, la famosa maniobra de Heimlich es muy sencilla. Lo importante es que la visualicen. Eso es importantísimo para que vean exactamente. Pero te lo puedo explicar aquí en nada, en un minuto. Venga. Cuando la persona ya está totalmente atragantada, ya no puede respirar, la tos es inefectiva, se va a echar las manos al cuello, ponte detrás de él. Si es muy grande, métele una pierna entre sus dos piernas. Tu pierna entre sus dos piernas. Si es un tío muy alto o grande. Porque en caso de que se desequilibre, tú lo puedas controlar y llevar al suelo y no se golpee, ¿vale? O lo puedas tener ahí cogido. Y ahora busca este espacio por encima del ombligo y por debajo de las costillas. Vale. Y coloca tu puño de esta manera. Me la puedes colocar así, pero yo lo explico así, ¿no? Ajá. Como haciendo la maniobra de ayuda esta, que luego te la explico si quieres. De esta manera, metes el puño ahí con el nudillo, abrazas por detrás de sus axilas y ahora es un solo movimiento fuerte, pero fuerte, hacia adentro y hacia arriba, en un todo, ¿no? Hacia adentro y hacia arriba. Ese movimiento en un todo va a provocar un reflejo brutal en el que lo que hay ahí lo vas a movilizar sí o sí, incluso lo vas a expulsar. O sea, lo vas a expulsar por el aire, sale como ¡pum! ¿Sabes? Que es increíble, como las películas. Sí, curioso, ¿eh? Entonces, eso realmente funciona. Y realmente funciona. Realmente funciona. Ya te digo que si haces bien en las primeras 3 maniobras, en las primeras 3 Heimlich que hagas, esas son fuertes. Si no, ve aumentando la intensidad. Si tienes mucho miedo, que dices, ¡ay, no ha salido! Dale más fuerte, dale fuerte, sin miedo. Sí. Al final va a salir. Y va a salir si aplicas bien la técnica como te la explico. Porque se tiene que hacer varias veces. Es difícil que a la primera salga ya. A la primera, como vas un poco nervioso. Con miedo, claro. Pero a veces hay tíos que son muy determinantes y a la primera funciona. O sea, la primera que hacen, de repente el tío ya empieza a toser o el niño empieza a llorar. Ostras. Entonces... ¿Y qué es lo que hace realmente esta maniobra? ¿Por qué el cuerpo humano reacciona así? ¿Qué es lo que ha provocado dentro? Claro, tú date cuenta que el objeto... Nosotros tenemos 2 agujeros. Uno por donde entra la comida, que es el esófago, y luego está la tráquea. Está paralelo. Pero cierra la glotis. Hay un aparatito ahí que es increíble, que cada vez que pasa un alimento hace así para que pase el alimento al esófago. ¿Qué pasa? Que si tú has aspirado y has aspirado el alimento, se mete ahí en ese agujero de tráquea y ya no hay paso de aire. Ya está. Entonces, claro, nosotros necesitamos hacer esa compresión abdominal que va a provocar una salida de aire por tu boca. Esa salida de aire va a salir por tráquea y lo que va a hacer es tocar el objeto y que salga hacia afuera. Como un volcán, ¿eh? Que tiene una piedra ahí, ¡pam! Y de repente igual, sale. Hacemos así, ¿no? Ajá. Y luego, claro, mucha gente me pregunta, tío, porque igual lo has oído alguna vez por los dispositivos antiatragantamiento. Sí. Mucha gente me pregunta y me dice, oye, Miguel, eso es una pregunta que tengo aquí, comentarios. Pero vamos, papás que pregunta top. Sí. Oye, le compro, ¿qué dispositivo de atragantamiento le compro? ¿Cuál le compro? No sé qué. Y yo, no le compres ninguno. No le compres ningún dispositivo de atragantamiento. Todos estos vídeos que estamos viendo ahora... ¿Cómo son? Para la gente que no lo sepa, ¿qué son exactamente estos dispositivos que son? Es como una especie de fuelle, ¿vale? Es un aparato que tiene aquí un mango y aquí una mascarilla que la vas a colocar en boca y nariz y es una especie de fuelle que aprieta para hacer luego una succión al sacar, ¿no? Vale. Aplica una presión negativa y presión positiva y por lo tanto hace que supuestamente expulse el objeto extraño. Succione lo que tú tengas ahí. Entonces, claro, se ven vídeos que están preparadísimos de forma comercial para las marcas en las que se salen y engañan a la gente y a estos pobres padres diciéndoles que esto realmente le puede salvar la vida de tu hijo, hacen como que la niña está muy mal, en situaciones reales, que parecen reales los vídeos, pues son todos ficción. Son todos ficción. Entonces, ¿qué es lo que está estudiado sobre esto? Mira, lo que se ha estudiado sobre los dispositivos antiatragantamiento a día de hoy, y también te digo, esto no quiere decir que en unos años lo avalen y estén guías y tengan evidencia. Pero ahora mismo los estudios son en cadáveres y en muñecos. Y en cadáveres y en muñecos, sobre todo en niños, se ha comprobado que esa potencia de succión no consigue expulsar del todo el objeto, sino que sí lo moviliza, que puede convertir una obstrucción completa en parcial, puede ser positivo en ese sentido, pero también puede provocar en niños daños en lengua y paladar, de la succión que provoca. Vale. Entonces no está recomendado de momento. En adultos, cadáveres adultos, que se ha probado, en algunos se ha conseguido sacar, pero en otros no. Entonces, bueno, la evidencia dice que todavía los estudios no están claros y por lo tanto, de momento, no se debe de utilizar este tipo de dispositivos cuando tienes al alcance de tus manos, sin duda, ¿eh? ¿sí? Tus manos y el conocimiento para poder hacer una maniobra de Heimlich correcta, que es lo que realmente te va a salvar la vida o realmente sabemos que tiene evidencia y que funciona de verdad, 100%. Y en caso de un niño que esté atragantado, un niño que sea pequeño, el padre, claro, a lo mejor tiene miedo de hacerle daño. ¿Ahí tiene que también apretar fuerte? Sí, hay que apretar fuerte. Porque a lo mejor hay como hasta una reacción de... Claro, es una maniobra un poco violenta para el cuerpo, pero ahí tiene que priorizar, aunque se le haga daño. Totalmente. Momento, ¿no? De hecho, niños, hablamos de, imagínate, menores de 8 años los consideramos niños, ¿no?
pero lo consideramos no lactantes. Entre 1 y 8 años hablamos de niños, dependiendo un poco del tamaño del niño. Pero en ese niño la maniobra es la misma que en el adulto, solamente que te tienes que poner a su altura. Ponte a su altura, busca una posición segura de que tu pecho toque con su espalda, es lo ideal para hacer esa maniobra que le puede salvar la vida. Y esto hablamos de niños, y hazla fuerte. De todas maneras, yo siempre recomiendo, hazla de forma paulatina. Es decir, si tienes miedo, hazla un poco más, pero ve subiendo, porque hasta que realmente resuelva empieza a llorar. Eso es muy importante. O veas tú el objeto ahí, ¿no? Solamente mete la mano en la boca para sacar el objeto si es visible y alcanzable. Vale. Si es visible, coño, es un trozo de jamón que está ahí. La saco del calamar, ¿no? Claro. Lo saco y lo retiro. Pero la diferencia viene en niños menores de 1 año. Claro. En este tipo de niños. ¿Qué haces aquí con un bebé? En este tipo de niños, lo ideal, que a ver si se puede apreciar, A ver. lo primero de todo es mantener el control cervical. Mira, este control cervical es importante para evitar el latigazo, porque lo voy a golpear en su espalda. Entonces lo coges así y lo colocas en tu antebrazo. Ok. De esta manera, colocado en tu antebrazo, necesitas otra posición segura, otra como si fuese tu muslo. Vale. O sea, debes apoyarlo en tu pierna. Vamos a apoyarlo en la mesa. Vale, pero como si fuera la Como pierna. si fuera la pierna. Y siempre tiene que ir inclinado un poco hacia abajo, ¿vale? Inclinado hacia abajo. De esta manera, ahora lo que vamos a hacer ya con esta cabeza bien cogida y el mentón bien agarrado, entre las 2 escápulas del bebé, ahí vamos a aplicar 5 golpes secos. Va a salir en el tercero o en el segundo, probablemente, si lo haces bien. Si no, ve aumentando la intensidad hasta que resuelva y veas que el objeto y el niño empieza a llorar. Va a empezar a llorar o va a empezar a gemir o a emitir sonidos. Si emite sonidos, lo has resuelto. Ya hay paso de aire, seguro. Si esto no funciona, en 5 golpes, en estas 2 escápulas, dale la vuelta, cámbiale, es como una vuelta a la tortilla, ¿no? Al otro brazo, al otro muslo, directamente, inclina un poco hacia abajo, y lo que vas a hacer ahora es 5 compresiones torácicas. Vale. Justo entre las 2 mamitas del bebé, en el centro del tórax, 1, 2, 3, 4, 5. Esto no va a resolver el atragantamiento, pero muchas veces no somos capaces de identificar cuándo el bebé está inconsciente y cuándo no, y esto puede mantener ese flujo sanguíneo al cerebro, ¿no? Nos da la posibilidad de seguir o de mantenerlo. Entonces vuelve a hacer esto, que es lo que realmente funciona, le das la vuelta y vuelves a hacer esas 5 golpes con tu brazo como una superficie dura y tu muslo. Si tú lo haces solo en el brazo, pierdes mucha Claro, necesitas un apoyo. Eso es, necesitas el apoyo para hacer realmente la fuerza, esa dirección que tienes que hacer, ¿no? Entonces ese vector de fuerza lo vas a comprobar con 2 superficies duras. Y a partir de ahí, claro, yo te digo que debes evitar darle el golpe sin tener el mentón, porque ese movimiento en el bebé, si quieres luego lo hablamos, podemos hablar del síndrome del bebé sacudido, si quieres. Luego hablamos, sí, luego hay un momento bebés, porque hay varias cosas importantes. Muy importante. Claro, el bebé, una persona se ve cuando se ha atragantado, pero un bebé quizás no queda tan claro, ¿no? Mira, en el bebé, ahí está, se va a quedar ahí en una buena posición, despechado. Ya queda un poco que le da igual todo ya, ¿eh? Le falta un purito y ya está tú. Bueno, ahí lo tenemos. ¿Se ve bien, no? Ahí. Sí. Me has preguntado por claro. ¿Cómo el bebé lo identificas? Mira, el bebé, la gente que lo ha vivido lo va a ver, que el bebé cuando se atraganta va a sacar la lengua hacia afuera, hace esto, la pone cóncava, saca la lengua hacia afuera y se empieza a poner rojo, es el primer color. Del rojo pasa al morado, al azulado de sus labios. Vas a ver que los ojos se le salen. Es como que te está diciendo, hazme la maniobra. Vale. Te lo dice. Claro. Lo vas a identificar muy rápido, ¿eh? Lo ves rápido, ¿eh? Nosotros hemos tenido bebés... Bueno, tuvimos un bebé hace no mucho, una madre que estaba totalmente en pánico en una segunda planta y lo estaba sacudiendo al bebé, no sabía qué hacer, 15 días de bebé, ¿eh? Con 15 días sacudiéndolo, el cuello iba para todos los lados. Cuando yo llego, cogemos al bebé, directamente es maniobra rápida, determinante, y un hilillo de moco sale y era una obstrucción por moco. O sea, eran mocos. Y eran mocos, fíjate, ¿eh? Pero estaba obstruido. Luego ya los daños que tuvo ese bebé, no sé, no tengo ni idea. Pero que sepas que normalmente los atragantamientos, nosotros no llegamos a resolver el atragantamiento. Los tiempos no nos dan dentro de una ambulancia. Yo he resuelto atragantamientos en playas, cuando trabajaba de socorrista. Ahí sí he resuelto bebés, melocotones, manzanas, frutas. Lo que sea, ¿no? Que ahí entra todo. Ahí ves ya cómo entra en pánico la madre, es que ya lo ves, pum, pum, vas y resuelves. Claro, pero que lo que os llega a vosotros ya es imposible a veces de... De hecho, lo que nosotros hacemos muchas veces es, hace no mucho tuvimos también por Manzana, una mujer de 52 años, que claro, cuando llegamos, la familia no sabía qué hacer y la mujer estaba directamente acostada en el suelo, ya sin respirar, y nadie estaba haciendo nada. Cuando ya no respiran y se quedan inconscientes, cuando se quedan inconscientes van a respirar, o sea, van a dejar de respirar porque no pueden tragar porque están obstruidos, pero van a tardar en quedar inconsciente 1 minuto, minuto y medio, depende de la persona, ¿vale? Cuando se queda inconsciente, lo que está recomendado es al suelo y maniobras de RCP. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese aviso, empezamos a hacer la RCP, mi compañero, mientras nosotros tenemos
unos utensilios, como unas pinzas de Magil se llaman, y abriendo un poco su vía aérea, como sabíamos que certificado que era por un atragantamiento, conseguimos desobstruirlo con las pinzas que tienen una forma para llegar un poco ahí a la zona de Otis. Vale. Entonces saqué el trozo de manzana y ya había paso de aire. Aunque quedaban restos, pero ya había paso de aire Claro. y conseguimos salvarle la vida. Luego con una medicalizada la mujer está perfectamente. Ah, o sea, no quedó afectada cerebralmente. No. Uf, Se le fue por porque fue por un justito. atragantamiento. Nosotros Claro. igual llegamos, nuestras medias son muy bajas dentro de nuestro municipio. Ajá. Entre 5 minutos estamos ahí, ¿eh? 3-5 Vale. minutos. Eso es imposible, inviable. No, O sea, que en una gran ciudad es imposible. no se puede. Claro. entonces, fíjate. ¿Cuáles son los alimentos más peligrosos? ¿Hay algún ganador o no? ¿O realmente no hay alguna cosa que digas, esto es lo que más atragantamientos da? A ver, Los realmente... polvorones tiene pinta que son chungos en Los Navidad. polvorones Eso son es chungos. peligro atómico. Son chungos, se hacen pasta ahí y sobre todo el polvo, ¿no? Te revienta. Eso te queda ahí, no sale ni para atrás. Tú. Te revienta. Además intenta hablar con un polvorón en la boca, ¿no? Que se Ay, puede- te parece ahí, vamos, que estés en Navidad. A ver, realmente hay cualquier alimento, como te he dicho, que tenga el tamaño puede obstruir la vía aérea. Las verduras duras son peligrosas, como las zanahorias, por ejemplo. Las frutas o los tomates cherry o las uvas también son peligrosas. Por eso siempre se recomienda que se corten en 4 trozos de forma ovalada, sobre todo. Yo le digo forma de bala o de supositorio, porque de esa manera va a entrar, sí o Claro. sí, no va a obstruir. Incluso si cortas a la mitad, puede obstruir la vía aérea de un niño. O sea, uvas, ¿eh? Uvas. O sea, eso de las 12 uvas entonces es una gran idea. No, y en las campanadas, como yo dije y lo he dicho siempre, en las campanadas hay un porcentaje más alto de atragantamientos, de muertes por atragantamiento. Date cuenta que está todo el mundo ahí comiéndose las uvas y quien no ha tenido ahí que el tío está ahí agobiado Claro. y puede resolver o no puede resolver y se mueren con la uva se queda ahí colapsada y se muere. Entonces, bueno, es un poco ver ese sentido, esa es la forma de actuar, más o menos. Y ya para la última del tema de atragantamiento, antes ya lo has mencionado un poquito, pero embarazadas. Claro, ahí ya no funciona lo que has explicado. O sea, ya no puedes atacar por ahí porque está el bebé. ¿Cómo se hace una maniobra Heimlich a una embarazada? Mira, embarazada y obeso, imagínate un obeso. Claro. Pero la embarazada sí vas a poder rodearla con tus brazos, si no es obesa, claro. Claro, Esta es la diferencia entre los dos. Ajá. Entonces, toda la embarazada la vas a poder rodear con tus brazos y donde empieza la curva de la felicidad de ese bebé que tiene, Sí. ahí es donde debes meter el puño. Vale. Justo Que sería prácticamente. esternón, ¿no? Aquí bajo esternón. Si lo consigues que sea apéndice sifoides casi ahí, que todavía queda un hueco para poder zona blanda, es lo ideal. Si no, zona dura, es laxo. Vas a poder hacer esa maniobra que le puede salvar la vida a la embarazada. O sea, se te da cuenta que si presionas en donde normalmente presionamos, por encima del ombligo, Harías por daño debajo de al las bebé. costillas, está el útero ahí. Claro. Es un bebé. Entonces es peligroso. ¿Y funciona? Funciona. Funciona también. Funciona. Tienes que dar igual más presión, Ujú. pero funciona. Yo a los maridos se lo explico en las charlas que hablamos en las conferencias, sobre todo para papás y mamás, de preparación al parto, pues ahí comentamos que ese padre tiene que ser muy determinante Claro. y tenerlo muy claro para saber que igual hay que hacer algo más de presión que en un Heimlich abdominal. Hay una persona obesa, realmente obesa, claro, ahí ¿cómo lo haces? Que no puedes ni, de hecho seguramente, depende de cómo sea incluso de alta, ni rodearla. Claro. Ahí viene el mayor de los problemas, ¿no? Mucha gente me lo pregunta y dice, ¿qué hago con una persona que no puedo rodearla? Muchas veces he hecho el ejemplo, ¿no? De una persona grande, tratas de rodearla y no te llegan ni los brazos aquí. ¿no? Imagínate como para encima Se te cae para enganchar. atrás y te aplasta vivo, ¿no? Claro. Entonces, lo ideal en este tipo de personas es mientras esté consciente, aunque no respire, llévalo sobre una pared. Vale. Apóyale en una pared. Y ahora lo que tienes que hacer es bajar tú. Te pones tú de rodillas, de cuclillas, con una pierna elevada y otra no, ¿sabes? Así se lee de rodillas. Sí, como si pidieras matrimonio. Igual. Y colocas el talón de la mano por encima del ombligo. Tu talón de la mano por encima del ombligo. Y con la otra mano haces presión. Y ahí haces el movimiento hacia adentro y hacia arriba, Vale. levantando tu cuerpo y además tus brazos. Vale. Esas presiones, esas compresiones, también van a aplicar en la Pues es persona obesa. complicada ya, ¿eh? Es complicada, Es más difícil. pero es que no te va a quedar otra. No hay otra. Tienes que intentarlo. Incluso tumbado, podrías hacerlo mientras esté consciente, ¿no? Si no, Ujú. ya maniobras de RCP. Ujú. Acordaros muy claro de que desde el primer minuto se debería llamar a emergencias. Desde ese primer minuto que sospeches atragantamiento, si estás solo, llama para tenerlo ahí y comunica. Si puedes comunicarlo, igual no vas a poder, ¿vale? Porque ya estás muy agonizado, muy agónico. Pero en el momento en el que la persona quede inconsciente, esa sí o sí, hay que llamar a emergencias sí o sí porque vas a empezar una RCP. Y la Ujú. RCP no vas a resolverla tú tan fácil. Claro, eso luego hablaremos de la RCP, Sí. que también es otro mítico, ¿no? Sí. Y realmente hasta qué punto podemos hacerlo, la dificultad es más complicado, pero bueno, es interesante que Sí, en pero un se caso puede, se extremo aprende, se la aprende. gente sepa hacerlo.